Ahora vamos a ver cómo crear un mock personalizado de una clase para poder imitar su comportamiento dentro de nuestro test. En nuestro ejemplo vamos a estar mockeando lo que es el servicio de Mercado Pago, nuestra clase del servicio de Mercado Pago, para poder mockear el comportamiento de crear preferencia. Ya que en el test que hicimos en el video pasado, que hicimos el test de finalizar compra, cuando se llame a este método del controlador, lo que estamos haciendo es estamos llamando al método crear preferencia del servicio, y este método se comunica con la API de Mercado Pago para crear la preferencia. Entonces nosotros no vamos a querer que se conecte o estar mandando un request a la API por cada test que hagamos, ¿sí? Ya que eso es bastante ineficiente. Y no nos interesa tampoco saber obtener la preferencia de Mercado Pago, ¿sí? En nuestro test, en nuestro fin de nuestro test de acá, es chequear que este método, la respuesta, el response de este request, que es un JSON, sea correcto. Y esto es lo que estamos validando acá. Entonces vamos a querer mockear justamente este servicio para no estar haciendo un request a la API en cada test que hagamos. Bueno, para empezar, para mockear una clase en específico de nuestra aplicación, lo único que vamos a hacer es llamar al método mock, ¿sí? Que este método es un método que tiene el test case directamente. Y este método, como primer parámetro, lo que recibe es el nombre de la clase que queremos mockear. Si en nuestro caso dijimos que queremos mockear la clase del servicio de Mercado Pago, que es Mercado Pago Service. Y como segundo parámetro recibe un callback. Así que este callback, el único parámetro que recibe, es una interface del mock. Mock interface, mock. Bueno, adentro de este callback lo que vamos a estar poniendo es qué esperamos que pase cuando se llame a este servicio. ¿Sí? En nuestro caso, en nuestro test, lo que está pasando cuando llamamos al método finalizar compra es que se llama al método crear preferencia. Entonces, lo que vamos a estar esperando cuando se corre este test es que se llame al método crear preferencia y este método se llame una vez. ¿Sí? Entonces esto también funciona como un tipo de assertion, porque acá estamos diciendo que estamos esperando que se llame al método crear preferencia de nuestra clase de Mercado Pago y este método se llame una vez. ¿Sí? Entonces ahora si corremos nuestro test, ¿sí? Vamos a poner test, filter, carrito, controller, test. Si ahora nosotros corremos nuestro test, ahora podemos observar que el test no falló. ¿Sí? El test que habíamos hecho en el video pasado y funcionaba, ahora el test no falla porque agregamos este mock. Entonces vamos a ver por qué está fallando este test. ¿Sí? Acá nos está diciendo que el status ya no es 200, por lo cual hay un error en nuestra aplicación. Y acá podemos ver que nos dice está tratando de leer la propiedad initPoint en null. ¿Sí? Entonces vamos a irnos a nuestro controlador a ver dónde ocurre, en teoría, dónde ocurre este error. Igual nos lo tendría que marcar por acá. Acá nos dice que en la línea 59 del carrito controller. Y es justamente esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que este método de crear preferencia en nuestro servicio de Mercado Pago, lo que devuelve es una preferencia. ¿Sí? Que una preferencia es básicamente una clase que contiene el atributo initPoint, que justamente lo pasamos para la parte de enviar el mail de compra. ¿Sí? Entonces, esta variable preferencia, al estar mockeando nuestro servicio de Mercado Pago, ahora no está devolviendo una clase porque justamente no se está llamando a este método que crea la preferencia, sino que se está llamando, sino que estamos mockeando este servicio y por lo tanto el método de crear preferencia no está devolviendo nada. Bueno, nosotros tenemos la habilidad al momento de mockear un método, en este caso crear preferencia, de hacer que cuando se llame al método crear preferencia se devuelva un valor. ¿Sí? Entonces nosotros podemos poner acá, utilizando el método onReturn, acá el valor que le pasemos a este método es el valor que va a devolver el método crear preferencia cuando se llame. Entonces nosotros lo que vamos a querer devolver, en nuestro caso es una clase, ¿sí? En este caso vamos a llamarla preferencia, vamos a crear una std class sencilla. Y esta preferencia tiene que tener, dijimos, el atributo initPoint, ¿sí? Que es el que usa acá y por el cual nos está tirando error nuestro controlador. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle un atributo initPoint y acá vamos a poner una URL ficticia, ¿sí? Preferencia de Mercado Pago.com. ¿Sí? Poner los guiones altos, así parece una URL de verdad.
Entonces de esta forma, esta clase que estamos creando acá es lo que vamos a querer que devuelva nuestro método crear preferencia cuando se llame dentro de nuestro test. ¿Sí? Entonces vamos a probar ahora ejecutar nuevamente nuestro test. Y acá, como vemos, ya nuestro test pasó y además nos sumó una assertion, ¿sí? Porque justamente acá tenemos una assertion para el status, dos assertion para los array keys y un assertion para lo que es si se envió el mail. Y acá estamos sumando una nueva assertion que es justamente la assertion del mock, porque acá estamos diciendo que se llamó al método crear preferencia una vez. Y este método, además, cuando lo estamos moviendo, estamos diciendo que devuelve esta clase que tiene el init point y ya nuestro test funciona correctamente, ¿sí? Porque ahora, cuando se ejecuta este método, si nos está llamando al servicio de Mercado Pago, sino que se llama nuestro mock, que devuelve esta std class que pusimos acá, que tiene el atributo y por lo tanto ya nuestro test funciona correctamente. Bueno, alguna propiedad adicional que tienen los mocks, ¿sí? Nosotros al utilizar el método mock lo que estamos diciendo es mockear toda la clase, lo que significa que todos los métodos de esta clase quedan inutilizables. Por lo tanto, si nosotros en esta clase tuviéramos, por ejemplo, este método obtener pago que está funcionando, al nosotros estar mockeando, este método también deja de funcionar, ¿sí? Porque se moquea toda la clase y por lo tanto tenemos que definir el flujo de cada método de la clase que moqueamos por separado. Entonces acá, si nosotros quisiéramos, además de llamar al método obtener pago, nosotros tenemos que añadir un comportamiento para el método obtener pago, ya que se moquea toda la clase. Ahora, si nosotros quisiéramos moquear solo un método de nuestra clase y dejar los otros que funcionen con el flujo normal, lo que vamos a estar utilizando es el método partial. Entonces, el método partial mock funciona lo mismo, es decir, el primer parámetro es la clase que queremos moquear. El segundo parámetro es el callback con el funcionamiento de nuestro mock. Pero el partial mock lo que hace es solamente va a moquear los métodos que definimos acá adentro. Y los otros van a tener su flujo normal. Entonces, la diferencia, por ejemplo, si nosotros utilizamos partial mock con el mercado pago service, es que va a moquear en nuestro caso solamente el método crear preferencia, porque justamente es lo que estamos definiendo acá. Acá estamos diciendo que cuando se llame a crear preferencia devuelva esta clase que definimos acá. Y en el caso de que se llame a obtener pago, como estamos utilizando partial mock, el método obtener pago va a tener el flujo normal es decir, va a tener el flujo original de la clase de mercado pago service, ¿sí? Porque justamente estamos utilizando partial mock. Y de esta forma, a diferencia del mock, no vamos a tener que definir un flujo para cada método porque solamente estamos haciendo un moqueo parcial, ¿sí? De los métodos que definimos acá.